El día de hoy es un día especial para nuestro país. Hoy hay gente que se muere de miedo y hoy hay gente que está feliz. ¿Cuál eres tú? No respondas. Pero no importa si tienes miedo o estás feliz. Porque lo importante es que recordemos siempre quién es el Señor. Y qué influencia tiene sobre nuestras vidas y sobre toda la tierra. Y cuando recordamos quién es el Señor, nuestra fe se mueve, nuestra esperanza aparece y podemos caminar y continuar. El día de hoy estamos iniciando una nueva serie que se llama Cuentos que no son cuentos. Y es una nueva serie donde vamos a aprender y descubrir y hablar sobre temas que son importantes en el día de hoy, que generan mucha controversia el día de hoy, pero que son necesarios verlos a la luz de la Biblia. Permítame usar una frase que un joven me dijo respecto a varias ideas que le estaban diciendo en el colegio. Él dijo, mira, al final el gran problema no es qué te dicen, en qué crees. No, el gran problema es si tú participas de algo o tú eres parte de algo. Decía, a ver, explícame eso porque no lo entiendo bien. Sí, el gran problema está en no entender si nosotros somos parte de algo o si participamos de ese algo. Empezamos a hablar de los ejemplos y el primer ejemplo fue, por ejemplo, una fiesta, dijo. Si tú eres parte de la familia, pues tú separas un lugar, tú preparas comida, tú inviertes dinero, ¿sí? Porque tú eres el que va a recibir a las personas llegan, se divierten y al final, ¿quién limpia la casa? Pues los que son parte de la familia. Si tú participas de la fiesta, tú no te enteras cuánto fue el presupuesto, tú no te enteras si hubo suficientes platos o no, si al final estaban metiéndole más arroz para que alcance. Tú no sabes, tú solo sabes que estuvo rica o no la comida, si estuvo buena o no la fiesta, y pues al final te vas. La gran diferencia entre ser parte y participar es el nivel de compromiso. Por ejemplo, en una pareja de novios, ¿sí? En una pareja de novios o de amigos. Cuando un chico y una chica se conocen, pues, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero de pronto empiezan las miraditas, ¿no? Y se empiezan a saludar, ¿sí? Ahí están participando de una amistad todavía. Pero de pronto él empieza a invitar a salir a ella. Y si le gusta, ¿a dónde la va a llevar? Pues a un lugar bonito, ¿sí? Mira que al principio ni invitarla a salir quería. O sea, ahí estaba, él estaba participando en una amistad, pero conforme va desarrollándose la relación, él empieza a participar más, hasta el punto que se hace parte del tiempo con ella y se encuentran en determinados horarios y de pronto ya quieren ser novios. Y cuando son novios pasa el tiempo, ya no quiere participar, quiere ser más parte y ahora va a pedirle la mano y le va a entregar un anillo. Mira el nivel de compromiso cómo crece, ¿no? Le va a entregar un anillo como promesa de ese amor, ¿no? Y algunos entregan unos anillos, una cosota así, y otros no pueden la economía, o entregan una cosita, un pelito, pero no importa si es un pelito o una tremenda piedra, es un anillo que demuestra que ya está separadita. ¿Sí? Y entonces de pronto ya no quieren estar solamente ahí separaditos, sino quieren casarse. Y ya no solo está la familia, también está la autoridad legal y está la autoridad eclesial. Y delante de Dios y muchos testigos van a decir hasta que la muerte nos separe. Interesante cómo hay una gran diferencia entre participar de algo, no hay compromisos, y ser parte de algo. Esto es mío. Yo participo de esto todo el tiempo, yo estoy involucrado, tengo responsabilidades, dedico tiempo. Está mi mente y mi corazón aquí metido porque soy parte de esto. Aquí solo participo y de vez en cuando estoy ahí. Nada me ate a esto. ¿Por qué es importante hablar de diferenciar entre ser parte y participar?
Porque según este joven, y estoy totalmente de acuerdo, este es el gran problema del día de hoy al no tener una identidad definida. Y ese es el tema de hoy, identidad definida. Cuando tú tienes una identidad definida, tú sabes en qué cosas participas y en qué cosa eres parte. En qué visitas, saludas, compartes, estás allí y en qué cosas tú crees, entregas tu fe, tu corazón, tu tiempo, todo el tiempo porque hasta lo amas, ¿sí? El gran problema de la sociedad es que confunde una cosa con la otra, decía él. Cuando eres parte de algo, o solo cuando participas de ello. Es interesante porque esta conversación que tuve la estaba aplicando al estudio hoy y me pareció sumamente importante entender que en la historia de Israel, y eso nos lo compartió Chafik la semana pasada, en la historia de Israel, cada vez que el pueblo de Dios se hizo parte de otras cosas, es decir, cada vez que pusieron tiempo, mente y corazón en otras cosas, cosecharon problemas. Mas no cuando participaron de otras cosas. Entendamos este principio claro. Chafico nos decía, recuerden, y está en la Biblia en Corintios, recuerden lo que le pasó al pueblo, va a volver a pasarles. Esa era la enseñanza. Recuerden que por meterse en esto y involucrarse en esto y dedicarle tiempo y corazón, rescataron problemas. Va a pasar lo mismo hoy. Recuerden. Esos son los primeros 13 versículos. ¿Sí? Recuerden la historia. Una persona decía que lo único bueno de la serie El patrón del mal era la introducción que decía que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que la vieron, ¿verdad? Vieron la serie, ¿no? La 10 veces. Pero miren lo interesante. Pablo le está escribiendo a los corintios diciéndoles, en el pasado cuando el pueblo se hizo aparte, dedicó tiempo, alma y corazón a otras cosas, cosecharon problemas. Ahora que ustedes, pueblo de Corintio, más o menos 50, 55 después del nacimiento de Jesús, si ustedes en este instante siguen formando parte de otras cosas, es decir, entregando alma, mente y corazón a otras cosas, van a cosechar lo mismo que cosecharon ellos, que es problemas. Y eso, dice la Biblia, quedó escrito para nosotros, para que recordemos que antes, hace muchos años, como también en el pueblo de Corintios, si nosotros participamos, es decir, entregamos alma, mente y corazón y espíritu a otras cosas que vamos a cosechar, problemas. Problemas. Esa es la enseñanza que nos dejó la prédica de la semana pasada. Reconocer que en una época como esta, donde escuchamos muchas cosas distintas respecto al aborto, por ejemplo. ¿Sí? Hoy ya se escuchan, se aplicó y se declaró la ley del aborto en cierto país. Las mujeres, habían mujeres que gritaban, por fin nos hicieron caso, por fin el aborto. Y a la otra esquina gente llorando, van a matar niños. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Hoy se está hablando, por ejemplo, de temas como la ideología de género y que ahora tú eres como te percibes. Entonces cuando tú dices, yo soy heterosexual, ay, qué aburrido, qué desfasado, impresionante. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Se habla de otros temas, por ejemplo, se habla de la verdad personal. ¿Han escuchado esa? Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, entonces respeta mi verdad y yo respeto tu verdad. Pero entonces si hay 100 personas, hay 100 verdades. ¿Cuál es la verdad? La de cada uno. ¿Han escuchado eso? Respetemos nuestra verdad. O sea, ya no hay que respetar solo cómo me percibo, sino cómo piensas. Y si yo te veo que estás haciéndote daño, no importa, porque esa es tu verdad. Y te tengo que respetar que te hagas daño, porque pues es tu verdad.
Es impresionante. Hay muchas voces gritando más cosas todavía. Por ejemplo, se habla del patriarcado, ¿no? ¿Han escuchado eso? Este sistema patriarcal que ha dañado tanto. ¿Sí? ¿Han escuchado? Marchas y todo lo demás. Y le gritan a uno, usted es violador, usted es violador, usted... Y yo, ¿cuándo? ¿De qué están hablando? Usted es violador, usted... Es impresionante. Una sociedad a la que no se le dio respuesta a las necesidades tan urgentes produce tanto odio que las mujeres salen y empiezan a gritar violador, violador a todo aquel que pasa. Eso incluye a sus propios padres que son, a su propio papá que es hombre. Tantas voces gritando una solución nacional, regional, mundial. Y ahora el nuevo feminismo, ¿no? El nuevo feminismo que hoy dice, si tú te sientes mujer, ven y únete a nosotros, porque acá lo importante es que las mujeres estemos unidas. Y yo estoy muy de acuerdo con la igualdad de salarios, estoy muy de acuerdo con la igualdad de oportunidades laborales, pero no estoy de acuerdo con el hecho de que nosotros no queremos tener hijos porque no queremos. Yo creo que pueden haber razones más valederas que solo el hecho de no querer. Pero ¿quién tiene la razón? Nuestros chicos van a los colegios y en los colegios ya les llegó los comunicados que tienen que enseñar cosas que el mismo colegio no quiere. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Los profesores nos llaman y nos dicen, por favor, participen de estas reuniones porque nos desarmamos y no participan ustedes. Si los mismos padres no dicen, hagámoslo así, estamos desarmados como colegio. ¿Quién tiene la razón? ¿El Estado? ¿Las ONGs que presionan tanto? ¿Quién tiene la razón? ¿Tú te has topado con algo de esto? ¿O estoy exagerando yo? ¿Ya te topaste con algo de eso? ¿Qué tiene Dios que decir? ¿Tendrá algo Dios que decir? Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 14, y vamos a descubrir lo que Dios tiene que decirnos respecto a este tema de los pensamientos y de, ¿eres parte o estás participando? Vamos a empezar a hablar entonces de este tema. Vamos a 1 Corintios, versículo 14, y Pablo empieza de una manera muy especial. Dice, por tanto, acuérdense la prédica pasada, acuérdense la historia. Si ustedes se hacen parte de otras cosas, pues van a rescatar problemas. No va a ser bueno. Recuerden que la historia fue escrita para que no cometamos el mismo error otra vez. De eso habló la primera prédica, ¿sí? Y ahora Pablo va a continuar diciendo, por tanto, de acuerdo al anterior, ya que sabes que si te haces parte de otra cosa, solo vas a cosechar problemas, ya que sabes esto, por tanto, mis queridos amigos, huyan de la oración a los ídolos. Vamos a ir parte por parte. Lo primero que dice es, por lo tanto, mis queridos amigos. Miren, Pablo viene hablando muy fuerte. Si tú lees los capítulos 9 y 10, Pablo está haciendo, o sea, ese papá fuerte, serio, que dice, mijo, ya, por favor. Así está hablando. Y de pronto dice, mis queridos amigos. Y es que cuando hay una relación de amor, no significa que no tienen que haber palabras gruesas o fuertes. Justamente porque amas, nos toca decir las cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? Tú cuando amas a alguien y le ves que está guiándose o moviéndose por un lado incorrecto, ¿usted qué va y le dice? Mira, papito, quiero que sepas que el día de hoy te puedes morir. Por eso camina por donde debes caminar. No, usted dice, oiga, vaya por la cebra, ¿qué le pasa? O sea, usted no, mira, papito, no. Cuando tú amas a alguien, usted va y le dice, por favor. Y es lo que está haciendo Pablo. Mis queridos amigos, huyan. Palabra gruesa, ¿no? Huyan. No es que, mira, si puedes, esquívalo, ¿no? Así como el fútbol, ¿no? Hágale dribbling. No, huye. Sal corriendo. ¿Y sal corriendo de qué dice? De la adoración a los ídolos. Cuando uno escucha la palabra adoración a los ídolos, podría parecer una frase exagerada. Podría parecer un cristianismo antiguo, ¿no?
ídolos. Ahora, ¿quién habla de ídolos? Ya nadie tiene ídolos. Yo no tengo un ídolo, no, pues yo tengo mi póster de esto, pero pues eso no es un ídolo. Pareciera exagerado, pero me gustaría que ahondemos de a poquito en poquito a qué se refieren con esto. Recuerda esa frase: quien no conoce su historia está condenada a repetirla. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel de pronto quería ser como los otros pueblos. Es más, no querían que Dios sea su rey, sino que querían un rey terrenal, como los otros pueblos. Y literalmente la Biblia lo dice así: querían ser como los otros pueblos. Porque aparecen modas, porque aparecen tendencias, y a veces queremos ser como los demás. Miren, yo no estoy en contra de la moda, para nada. Pero una cosa es participar y otra cosa es ser parte. Y ahí está el gran problema. Huyan. ¿Huyan de qué? De la idolatría. ¿Qué es la idolatría? En simple explicación sería cuando tú tienes otro Dios que no es Jesús. Pero si tú amplías más la explicación y lo aplicamos a nuestra realidad actual, sería cualquier verdad en la que estás creyendo que no sea la Biblia. Entonces, cuando tenemos a una persona hablándonos del aborto y es cristiana, sería bueno ver de dónde saca la información del aborto. Cuando hablamos con una persona de la ideología de género y es cristiana, sería bueno saber de dónde saca la información. Viceversa, y asimismo, y de todas maneras con las otras ideologías y pensamientos y modas que están apareciendo. ¿De dónde sacas esa idea que tienes? Ah, no, es que un amigo me la dijo. Ok, ¿tú eres parte de ese pensamiento o estás participando de ese pensamiento? Si estás participando, es que quieres saber si es verdad o no. Si tú eres parte, es que tú ya lo declaraste verdad en tu vida. ¿Y Pablo qué está diciendo? Huyan de la idolatría. Cuidado en lo que estás creyendo. Estábamos conversando con mi esposa hace 3 días, entramos a un lugar donde estaban vendiendo cositas y la señorita nos pide la información. ¿Y usted en qué trabaja? Yo soy pastor. ¿Pastor? Perdóname, pero yo tengo una cosa con los pastores. Yo también le dije. ¿Cuál es tu problema con los pastores? Es que a mi mamá la destrozaron, a mi familia la dividieron, a mi hermano lo trataron mal y cuando yo vi lo que le hicieron, yo preferí irme. ¿De qué iglesia eres? Yo soy de la Confra Salitre. No, yo. Ella no, yo. ¿Qué iglesia es esa? Le empecé a explicar: mira, somos de la iglesia madre, está acá, las iglesias hijas, nosotros tenemos tantos años. ¿Tú de qué iglesia eres?, le pregunté yo. Y me dijo un nombre. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen esta iglesia. Ella no quería creer en Dios por la experiencia que tuvo en esta iglesia. Con mi esposa le hablábamos y la animábamos para que no se haga enemiga de Dios, que no se pare de Dios, que quizá no es la iglesia adecuada para ella, pero Dios sí la ama. Y nos contó, hablando del amor de Dios, que su pequeña hija de 8 años le dice: mamá, ¿vamos a ir a la iglesia o no? Vamos a la iglesia, mamá. Y van a sentarse en la mesa y ella es madre soltera y la niña dice: mamá, vamos a orar y dar gracias a Jesús por los alimentos. Y la mamá, uno queriendo alejarse de estas vainas, y acá la niña tiene una fe natural en Dios.
Cuando tú te haces parte de algo incorrecto, terminas lastimado. Terminas lastimado. Cuando tú te haces parte de algo correcto, construyes, avanzas. Nosotros no somos perfectos. Tú y yo nos equivocamos. Y tú y yo andamos buscando la verdad. Aquí en la iglesia, y el Señor tampoco lo hace, no vamos a pedir jamás perfección. ¿Sabes qué vamos a animarte a hacer? Que busques a Dios. Huye de la idolatría, pero pégate al Señor. Porque tener una vida recordando el mal que te hicieron, lo único que produce es frustración. Y experimentar cosas nuevas, como le dijeron una vez a alguien, experimenta, vive, disfruta. ¿Tú cómo sabes que no eres esto si no lo has probado? Prueba. ¿Qué esperas? Y si te gusta, pues así somos cuando éramos niños, ¿no? No meta la mano al fuego. ¿Usted qué hizo? No meta la mano al conector. ¿Usted qué hizo? Yo lo hice. ¿Usted lo hizo? No toque la plancha que quema. ¿Usted qué hizo? ¿Verdad? Y a uno le da cólera cuando le dicen, te dije. ¿Saben quién nos está diciendo, te dije? La Biblia. Nos está gritando, huyan de pensamientos e ideas contrarias al Señor. Versículo 15. Dice así, ustedes son, perdonen, ahí está. Ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Si es cierto o no. La palabra razonar es piensen. Piensen. La palabra juzgar es decidan. Piensen y decidan si lo que les estamos diciendo en la Biblia está bien o está mal. ¿Qué cosa dice? Hay un pasaje que dice así. Estas cosas en el versículo 11, el capítulo 10, versículo 11, en la prédica de Chafico, dice esto. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. La Biblia es el mejor manual de comparación. Porque si yo voy a pensar y a decidir, tengo que encontrar dos cosas. Me dijeron esto, ¿contra qué lo contrasto? Con la Biblia. ¿Qué dice? Estas cosas fueron escritas como enseñanza para nosotros. La Biblia es nuestra base de comparación. La Biblia es la que nos dice si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Entonces tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Corinto era un lugar muy rico. Era un puerto importante. Llegaban gente de muchas ciudades, muchos lugares, con muchas ideas y con muchas religiones. Habían ideas de todo tipo y todo tipo de pensamientos, algunos más raros que otros. Había de todo, ¿sí? Había de todo. Y ahí en medio de todo eso empieza una pequeña iglesia, la iglesia de Corinto. Entonces muchos de los miembros de Corinto venían de una vida anterior donde habían cosas muy raras, entre ellas la comida. Porque en la época de Corinto, si tú comías con alguien, eras parte de la creencia de él. Sobre todo cuando era una comida religiosa. Entonces, si te invitaban a una comida religiosa, tú no ibas a comer la comida, sino que tú eras parte de esa religión. Quiero que entiendan esto porque Pablo va a empezar a hablar y va a decir, vamos a entender por qué Pablo habla lo que habla. Pablo está diciendo, huyan de la idolatría, ustedes son personas razonables, piensen y decidan. Y va a pasar lo siguiente, versículo 16. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, se refiere a la Santa Cena, cuando bendecimos la copa en la cena del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo.
¿Qué nos está diciendo Pablo? Que cuando tú y yo participamos del pan y del vino, no solamente estamos siendo parte de esto, sino de todo lo que implica. Tú y yo creemos en Jesús. Tú y yo seguimos a Jesús. Tú y yo amamos a Jesús y cuando vamos a tomar una decisión, Señor, dame sabiduría para tomar esta decisión. Yo quiero hacer esto y lo otro que dice la Biblia respecto al tema. O sea, somos parte del cristianismo, por eso participamos de esta mesa. ¿Qué estaba sucediendo con los corintios? Versículo 18. Antes de pasar con los corintios, Pablo les va a decir, esto no es nuevo, esto pasó en la antigüedad. Versículo 18. Piensen en el pueblo de Israel. ¿No estaban unidos al comer de los sacrificios en el altar? Pablo les está diciendo, en la antigüedad la comida religiosa nos hacía un solo cuerpo, un solo pueblo que adoraba a Dios. Hoy que estamos participando de esta cena es igual. No solamente participamos de esto, sino que somos parte del cuerpo de Cristo. Está diciendo Pablo, siempre ha sido así. ¿Cuál es el problema ahora? Versículo siguiente. Versículo 19. ¿Qué es lo que trato de decir? Dice Pablo. ¿Que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? Leamos bien. ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a los ídolos tiene algo de importancia? ¿La comida tiene algún problema? Dice, no, de ninguna manera. Lo que digo es que los sacrificios, ya no habla ya no habla de participar, habla de ser parte. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios, y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Miren, Pablo nos está tratando de librar de un problema. Pablo nos está diciendo lo mismo que este joven. El problema no es que participes con alguien de su comida. El problema es que te pongas a sacrificar la comida a otros dioses. El problema no es que participes con alguien que piensa diferente. El gran problema es que te hagas parte de lo que él cree. ¿Qué dice antes? Piensen y decidan. El cristianismo no trae un mensaje de odio contra las personas que piensan diferente o tienen prácticas diferentes. No. El cristianismo no tiene un mensaje de odio. Al contrario, dice, el problema no es la comida. El problema no es que participes. El problema no es que tengas un amigo, una amiga, que vayas a reuniones con personas que de repente piensan completamente distinto a ti. Ese no es el problema. El problema no es que participes. El problema es que seas parte. Entonces, piensa y decide. Ten una identidad definida. Hoy se escuchan muchas cosas. Por ejemplo, del aborto. Todas las personas que defienden el aborto no quieren meter a la Biblia en el tema de conversación. ¿Por qué? Porque el gran problema del aborto y cuándo se puede o no abortar es el siguiente, es que no es una persona. Yo soy dueño de mi cuerpo, entonces como hay algo dentro, pues yo lo saco. Porque yo soy dueña de mi cuerpo. Pero tú tienes un bebé adentro, tú tienes una personita. No, eso no es una persona, esa es una cosa que se está formando. Te estoy repitiendo un video que acabo de ver el día de ayer acerca del aborto. Esa es una cosa que se está formando y hasta que no nazca no es una persona. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios nos conoció en el vientre de nuestra madre y la palabra conocer tiene que ver con relación. Y tú no puedes retener relación con una cosa, tú tienes relación con una persona. Por eso las personas que creen en el aborto no quieren hablar de la Biblia. Porque para Dios, desde el momento de la concepción ya eres una persona. Piensa y decide. ¿Estás participando en estas ideas para saber qué piensan, cómo opinan o ya eres parte de esa idea? Identidad definida. Ideología de género. Hay cristianos que odian a las personas que están en estas prácticas y las rechazan y las repudian y te cambia y cambia y cambia y cambia. Y es una cosa loquísima. Cuando Dios dice en su palabra que a imagen de Dios los creó varón y hembra, si no somos capaces de ver en un ser humano la imagen de Dios, tú y yo hemos fallado como cristianos y tú y yo estamos mal.
Así que antes de juzgar a otro, primero mirémonos a nosotros mismos. Si somos capaces de amar y de ver en el otro la imagen de Dios. El mensaje del cristianismo respecto a la ideología de género no empieza con odio. ¿Con qué empieza? Con reconocer en el otro que también es creación de Dios. La verdad personal. Mi verdad, tu verdad, la Biblia dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. En otras palabras, que tengas tu propia verdad no garantiza que no te equivoques. ¿Para qué está la historia? ¿Para qué están los libros? ¿Para qué está la sabiduría? Las universidades. Para que tú digas tu propia verdad. No, mira todo lo que tenemos. Cuidado con engañarte a ti mismo. ¿Qué dice la Biblia respecto al patriarcado? Hay mucha gente que dice la Biblia es machista. Y en el Antiguo Testamento se muestra el machismo. Yo te pido que compares el Antiguo Testamento con escritos de esa época de otras culturas y otras religiones. Y vas a ver que en ninguna se menciona a la mujer. En ninguna. Y cuando hablas de la genealogía de Jesús presentada en el Nuevo Testamento, se mencionan mujeres muy respetables y también mujeres que fueron rescatadas de vidas muy duras, como la generación de la cual proviene Jesús. Dime, ¿dónde está el patriarcado en la Biblia? ¿Podemos hablar más a fondo? Claro que sí, podemos hablar más a fondo, pero no creas que la Biblia es machista. No es así. Y respecto al feminismo, la Biblia en el Nuevo Testamento revaloriza mucho el papel de la mujer, a tal punto que no solo Jesús, sino que Pablo reconoce el liderazgo de la mujer, inclusive hasta en la predicación. Y yo sé que hay iglesias que no aceptan esto, y yo sé que hay personas que no aceptan eso, y yo lo voy a respetar. Créanme, pero en las iglesias con fraternidad creemos en el liderazgo de la mujer porque lo encontramos en la Biblia. Y por eso puede ser que un día aquí tengas a una mujer predicando y para nosotros no es pecado. Una vez él visita la primera vez que predicó, una persona me escribió y me dijo, yo no puedo ir a una iglesia que va en contra de la palabra de Dios. Yo le dije, yo tampoco, por eso estoy en Salitre. Pero si tú piensas diferente, pues hay para todos los gustos. En serio, ¿tú eres parte de la Confra Salitre o participas de la Confra Salitre? Porque si eres parte de la Confra Salitre, buscas al Señor, amas a la gente, no rechazas a los demás, te preocupas por el otro, trabajamos en equipo. No creemos en un pastorado autoritario que hace y decide. No, para eso hay un consejo de ancianos, donde el pastor ni se entera si alguien diezmó o no diezmó. El pastor no se entera de esas cosas. Para eso hay un consejo de ancianos, un administrador que ve esas cosas. Para eso tenemos un equipo pastoral que se organiza y trabaja para que desarrollemos. Para eso hay grupos de crecimiento a los cuales te animo a ser parte, para que no te quedes solo ni sola. Porque en esta iglesia queremos ser parte, solo participar. Si estás participando, bienvenido, por favor, que el Señor te siga hablando y animando. Pero respecto a las ideologías que están sonando tanto, yo quiero animarlos a que piensen y decidan como dice la Biblia. Que el gran problema es que si eres parte o estás participando. Versículo 22. ¿Por qué Dios acabará con un versículo así? ¿Podemos proyectarlo, por favor? Dice que, ¿acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Quien no conoce su historia está condenado a... Dios no nos está amenazando. Dios nos está diciendo, mira, hay una realidad en mi palabra que te animo a conocerla. Conocer la palabra de Dios es importante porque ella es la que nos determina cómo decidir, cómo tamizar, cómo filtrar todos los pensamientos e ideologías que hoy están habiendo.
hay muchos gritos, hay mucha gente reclamando muchas cosas. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a este tema? Dios nos está diciendo, Pablo nos está diciendo, no provoquemos a celos al Señor, no caigamos en el mismo hueco donde cayeron otros. El que no conoce esa historia está condenado a repetirlo. Conoce la Biblia. Mira, todos los domingos, desde de 9 a 10 de la mañana, vamos a tener un curso que se llama La Ruta del Mentor. Y vamos a empezar a ver allí temas desde lo más básico en la palabra, para que podamos acercarnos y aprender de esto. Y podamos descubrir que la Biblia no tiene un mensaje de odio contra nadie, sino un mensaje de invitación para todos. Así que dejémonos de odios, dejemos de separarnos por un tinte político, un color político, dejemos de separarnos porque alguien piensa de una manera u otra, reunámonos, conversémonos, abramos la Biblia, oremos, hablemos respecto al tema, pero por favor, recuerda lo que Pablo nos dice. Piensa y razona. Huye de la idolatría, de otros pensamientos. Huye de eso. Y lo más importante de todo, que la Biblia sea nuestro punto de comparación para tantas cosas que estamos escuchando. Una persona estaba viniendo hacia nuestra iglesia, una persona que estaba vestida claramente de una forma no convencional, pero que para ella estaba bien, para esta persona estaba bien, y estaba pasando por afuera, y uno de los miembros de nuestra iglesia, los anfitriones, le dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Pasas? Somos una iglesia. Y ella dijo, ¿en verdad puedo pasar? ¿Así como estoy? Sí, pasa, bienvenida. Y esa persona dijo, esa es una iglesia a la que yo puedo venir, porque ya me han votado de varias. Cuidado. Piensa y decide. No es un mensaje de odio, el de la Biblia. Es un mensaje de amor, pero piensa y decide para que tengamos una identidad definida basada en el mensaje del Señor. Oremos. Querido Padre, gracias por tu palabra de esta mañana. Señor, estamos escuchando tantas cosas en la sociedad, Señor. Nuestros hijos escuchan tantas cosas, nuestros jóvenes en las universidades, en los trabajos. Ahora decir que uno es heterosexual es un problema, Señor. Ahora decir que uno es fiel es aburrido. Ahora decir que uno cree en Dios es algo retrógrada para mucha gente en la sociedad, pero ayúdanos a tener una identidad definida. Una identidad, Señor, donde basamos lo que somos en tu palabra. Recordando, Señor, lo que nos compartió Chafo la semana pasada, que la historia nos demuestra que cuando nosotros somos parte de algo fuera de ti, siempre hay problemas. Pero gracias porque tenemos a tu palabra de la cual podemos aprender para huir de la idolatría, de pensamientos diferentes y distintos. Gracias por esta mañana, Señor. Ayúdanos a pensar y decidir. Ayúdanos a agradarte y tener una relación perfecta contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.